Buenas noches, chicos. Vamos ya en unos minutitos a dar inicio a la clase, por favor. Bien, chicos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Nosotros la anterior clase habíamos estado hablando acerca de la importancia que tiene todo el proceso investigativo, ¿sí? Es fundamental que nosotros detallemos exactamente qué tan importante es el investigar algo, el que sepamos cómo desarrollar correctamente una investigación. Nosotros este tipo de elementos, este tipo de aportes, no solamente lo estamos realizando con la finalidad de ver algo o de a lo mejor pensar en algo o pasar la materia nada más. Nosotros siempre debemos tener presente que el ámbito investigativo está latente en todos los elementos que conforman nuestra vida cotidiana. Dentro del ámbito que si yo quiero crear un emprendimiento, tengo que realizar una investigación. Si yo quiero saber algo sobre algún tema en general, tengo que realizar una investigación. Quizás no netamente una investigación basada en, en un proyecto, ¿sí? En un resultado como tal, sino también el entender que una investigación principalmente tiene la finalidad de aportar algo. ¿Sí? Tiene la finalidad de darme un resultado, de buscar una solución o de dar a conocer alguna problemática que generalmente puede conocerse como una problemática social. ¿Sí? Eso es lo fundamental que nosotros debemos de entender dentro del proceso de investigación. Dentro de todo este desarrollo que nosotros venimos haciendo, como yo les decía, cada parte, cada elemento que conforma la investigación tiene una razón de ser, tiene un elemento principal, tiene una función como tal. Yo no puedo hablar de una investigación solamente si yo busco por ahí cualquier tipo de libros o de revistas y no, de cierta manera, no verifico la veracidad de de la información que yo estoy recibiendo, no verifico la importancia de esta documentación que yo estoy, de cierta manera, investigando. Para todo el desarrollo del ámbito investigativo, tengo que saber qué tipo de elementos voy a utilizar, qué herramientas voy a proponer y de acuerdo también a la investigación que yo esté haciendo. Recordemos que dentro del ámbito del emprendimiento, nosotros nos basamos generalmente en una investigación de campo. ¿De qué me sirve esta investigación de campo? De una u otra manera, la investigación de campo a mí me sirve para yo tener una información más directa, una información de primera mano. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo parte del grupo de estudio. Recordemos que nosotros la anterior clase habíamos estado hablando las formas en las cuales se realizan este tipo de investigaciones de campo. Yo puedo ser un participante observador, solamente un observador, o a su vez puedo convertirme en un participante completo, ¿sí? Habíamos recordado que nada más la persona o el investigador que se
convierte en un observador es una persona que a lo mejor revisa alguna documentación, ve de lejos la situación, ve videos, ve imágenes, pero no se infiltra demasiado con la problemática de estudio. Un participante observador es alguien que opina sobre la problemática, participa medianamente, está dentro de la problemática. Y por último, el que es el participante completo, de cierta forma se convierte en ser una persona que es parte como tal de la problemática. Especialmente nosotros debemos saber que muchas de las ocasiones una investigación no se puede realizar sobre un tema que ya haya sido propuesto antes o que a lo mejor ya no requiera investigación. Como sociedad, como población, como seres humanos, todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Todos los días estamos en una constante evolución. Estamos investigando algo, estamos queriendo descubrir algo, estamos queriendo inventar algo nuevo quizá, pero todo esto se da en base a algo que no ha sido estudiado o que a su vez no ha sido explotado en su máximo esplendor, como se lo esperaría. Tan importante es el ámbito investigativo dentro de nuestro contexto social. Si nosotros estamos aquí como población, como avance cultural, avance tecnológico, es gracias a la investigación. Nosotros no podemos dejar de darle la importancia que ha tenido la sociedad como tal, la población como tal, desde sus inicios. Desde los primeros pobladores, nosotros ya teníamos diferentes elementos que ellos realizaban como investigación. ¿Sí? De cierta forma, ellos fueron los primeros investigadores. No hablando desde un ámbito académico, no hablando desde el ámbito a lo mejor científico, pero estaban investigando. Recordemos que los primeros pobladores se estaban enfrentando a un mundo totalmente desconocido para ellos, que todo lo que iban viendo era nuevo, todo lo que iban descubriendo era nuevo para ellos. ¿Y qué iban haciendo? Iban investigando, iban proponiendo supuestas soluciones y usos que les podían dar a las situaciones que iban descubriendo. Entonces, con todo este antecedente, nosotros debemos entender que durante todo el transcurso de la sociedad y durante todo el transcurso que nosotros tenemos como pobladores, como seres humanos, vamos a estar inmersos en un ámbito investigativo, ¿sí? La investigación, como les digo, no solamente importa dentro del ámbito de la academia, sino que va mucho más allá. La investigación a mí me sirve para yo ser una persona más preparada en diferentes aspectos, más consciente de las cosas. Recordemos que el conocimiento, el saber, el entender nos da cierto grado de poder, no un poder malo, sino un poder de que la gente, hablando de la problemática, cual sea a la que nos estemos refiriendo, no se sienta con este sentimiento de que sabe más que uno, ¿sí? Sino que yo también soy una persona que se ha preparado, una persona que ha buscado información, una persona que busca estar constantemente a la vanguardia de las situaciones sociales. Mucho más allá si nosotros lo vemos desde un aspecto investigativo, desde un aspecto del ámbito del emprendimiento. Nosotros, al hablar de emprendimiento, tenemos que estar muchísimo más actualizados en los aspectos sociales, ¿sí? Para ello, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre la investigación y la importancia que tiene en el ámbito investigativo. Vamos a ver, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Estoy cursando la asignatura Fundamentos de la Investigación y en esta ocasión les voy a hablar sobre el uso de la investigación y qué importancia tiene. Para esto resolveremos las siguientes primeras cuestiones. ¿Qué es investigar? ¿Qué utilidad tiene en el mundo? Además de definir a nivel personal qué utilidad tiene en mi vida profesional. En el transcurso del video también vamos a señalar las características de la investigación y otros tópicos como los criterios de confiabilidad, así como los instrumentos que se pueden emplear para la recopilación de información.
Por último, contaré mi experiencia al utilizar las distintas herramientas para la elaboración de una síntesis. Sin más que añadir por el momento, comencemos. ¿Qué es la investigación? La investigación es un conjunto de pasos a seguir de forma sistemática y objetiva para llegar a una respuesta, así como también para confirmar o descartar una hipótesis. Tiene como principal propósito no solo llegar a una conclusión, sino hacer de esto un elemento para aumentar el conocimiento sobre lo que se es desconocido. ¿Qué utilidad tiene en el mundo investigar? Investigar nos ayuda a resolver cuestiones e hipótesis. Al mundo le ha traído un sinfín de beneficios en aspectos multidimensionales, ya que conforme más se investiga, aumentan los índices favorables del desarrollo humano. Me explico. La investigación propicia el aumento del conocimiento. Es como una manera útil de defendernos ante la vida. La presencia de la investigación, la búsqueda de respuestas se han convertido en algo fundamental de desarrollo humano, ya que gracias a esto se han descubierto curas a enfermedades que se consideraban altamente mortales, o por lo menos se han creado tratamientos efectivos. No olvidemos los avances tecnológicos de las últimas décadas. La investigación también nos ha permitido conocer nuestra historia como humanidad y comprender nuestro entorno, o el espacio exterior. Es una forma de erradicar cada vez más a la ignorancia y el conformismo por respuestas básicas e inciertas. Por esto y más, es muy importante el ejercicio de la indagación en todo el mundo. ¿Qué utilidad tiene investigar en mi vida profesional? La investigación es multipropósitos y no podemos negar que se encuentra en casi cualquier ámbito de nuestras vidas, en la cotidiana como en la profesional, ya que su impacto tiene una inmensa cobertura. Hablaré de mi vida profesional. ¿De qué manera considero entonces este impacto? El proceso de investigar está sumamente ligado a lo que me dedicaré profesionalmente. Pensemos en la programación, ya que casi todo es metódico, lógico y debes considerar ordenar cada elemento del proceso para poder llegar a una solución. Existen muchas variables desconocidas y conforme vayas averiguándolas cada vez será un poco más rápido y sencillo poder concretar un proyecto. Pasaremos ahora a describir cuáles son las características que conforman al ejercicio de la investigación. 1. Objetiva y metódica. 2. Contiene el planteamiento de interrogantes. 3. Creación de hipótesis. 4. Colección de probabilidades. 5. Es verificable. 6. Tiene explicación. 7. Tiene limitaciones y o restricciones. 8. Está basada en teorías. Los criterios de confiabilidad son los elementos aplicables a técnicas y métodos pertinentes a la investigación. Deben estar sustentados, consistentes, fiables, objetivos y seguros. La recopilación de la información es un segmento en la indagación vital para la obtención de respuestas. En esta etapa debemos emplear ciertos instrumentos, sin embargo, es preciso conocer, primeramente, qué avance tiene el tema en específico del cual queramos investigar. Partiendo de ello, necesitaremos de dos tipos de fuentes, ya sean primarias o secundarias. Las fuentes primarias es toda aquella información disponible en artículos de interés científico, documentos oficiales, tesis, artículos de periodismo, entre otros, así como contenido multimedia, ya sean documentales o audios. Por su parte, las fuentes secundarias es toda aquella información obtenida de primera mano, basada en hechos reales. También podemos utilizar métodos como el uso de encuestas, entrevistas y más. Recientemente he elaborado una síntesis en la que investigué un poco sobre el impacto que ha tenido el uso de las herramientas de las tecnologías de información y comunicación en la educación. Para ello recurrí al uso de fuentes externas, es decir, fuentes primarias. Cité enunciados de algunos autores de revistas nacionales y la experiencia fue que a veces ese método de búsqueda de información puede generar una conclusión rápida. De hecho, varios autores confirmaban mi teoría, que las TICs iban a evolucionar la manera en que se impartía la educación. Cada vez esta forma de enseñanza se volvería más común y extensa. Pero por el momento esta ha sido mi aportación. A lo largo del desarrollo de este tema hemos visto los aspectos más importantes que conlleva el investigar y qué beneficios nos ha puesto en el camino nuestra historia como seres humanos. Sin más que añadir por ahora, agradezco mucho de su valiosísima atención. Bien, chicos, algo fundamental que nos dice el video es el uso de las TICs, ¿sí? Las TICs
se han convertido ya en el elemento principal de nuestra sociedad, de nuestro día a día, del ámbito educativo, del ámbito social, político, económico. Nosotros, como yo les digo, siempre debemos estar expectantes a la vanguardia, siempre actualizados de las nuevas situaciones que pueden suceder, de las nuevas tecnologías. Mucho más si hablamos dentro del ámbito investigativo. En el ámbito investigativo existen diferentes formas en las cuales nosotros podemos desarrollar un proyecto, diferentes formas en las cuales nosotros podemos proponer un proyecto. Por ejemplo, las investigaciones que se realizaban anteriormente no son las mismas que se pueden realizar en la actualidad. Por ejemplo, en el ámbito científico, anteriormente era muy complicado, qué sé yo, el encontrarle una cura a alguna enfermedad, pero ¿qué ha hecho? Las nuevas tecnologías han permitido que la sociedad avance, que se obtengan mejores resultados. Y por ello nosotros considerémonos investigadores, emprendedores, investigadores, los cuales van a necesitar y van a requerir un fundamento importante para plasmar una investigación. De igual manera, nosotros la anterior clase habíamos estado viendo la importancia que tienen las fuentes, los tipos de fuentes y qué elementos o qué instrumentos podemos utilizar para la recolección de la información, ¿sí? Una vez que nosotros hemos identificado que existen diferentes herramientas, diferentes instrumentos para recolectar información, como puede ser la encuesta, la entrevista, el ámbito de la observación, el ámbito de la experimentación, una vez que yo ya haya elegido, haya identificado cuáles son las mejores herramientas, los mejores elementos que se adaptan a la investigación que yo estoy proponiendo, entonces ahora sí paso a la recopilación de los datos. Como yo les digo, nosotros siempre vamos como que realizando una cadenita. Ya donde empezamos primero con el tema, planteamos los objetivos, buscamos de acuerdo al tema, de acuerdo a la problemática, la mejor forma de investigación, la mejor técnica de investigación. Una vez que yo ya tengo la técnica, parto a buscar qué herramientas me van a permitir acercarme más a mi problemática, tener más información, escoger las fuentes. Cuando yo ya tengo mis fuentes planteadas, tengo las herramientas y las estrategias establecidas con las que yo voy a trabajar, entonces ahora sí procedo a recolectar todos los datos que van a llevar el desarrollo de mi investigación. Nosotros siempre para todos los temas nos hacemos una pregunta como un saber previo, ¿sí? Es decir, como una pregunta que nos acerca un poco más al conocimiento nuevo que nosotros vamos a tener en este momento. Tenemos que los saberes previos nos preguntan, ¿crees que recopilar datos es un requisito fundamental para analizar un futuro emprendimiento? La recolección de datos es la base de absolutamente toda la investigación, hablando desde el punto de vista del emprendimiento, para proponer algo nuevo, ¿sí? Nosotros no podemos esperar buscar una problemática, no podemos esperar ver efectos, consecuencias, si es que yo no recolecto datos, si es que yo no obtengo información, si es que yo no recopilo la información. La recolección me va a permitir entender qué sé yo, el inicio de la problemática, qué forma de pensar, en el caso de los emprendimientos, qué forma de pensar tienen las sociedades, cómo se sienten ante un emprendimiento, qué hace falta para otro emprendimiento. Para nosotros hablar de un nuevo emprendimiento, de un nuevo proyecto de negocio, el recopilar los datos nos va a dar la solución, de cierta manera, a las grandes problemáticas que se proponen a partir de un nuevo negocio. Porque ¿quién es el que va a consumir mi producto? ¿Quién es el que va a consumir mi servicio? Van a ser, lógicamente, los demandantes de este producto o de este negocio. ¿Qué voy a hacer yo? Yo les voy a proponer una oferta. ¿Ya? Y para yo proponer una correcta oferta, una buena oferta, tengo que saber establecer correctamente mis lineamientos, utilizar correctamente las herramientas con las que voy a trabajar, qué forma de herramientas voy a utilizar y cómo lo voy a hacer.
La recolección de datos es el procedimiento de agrupar la información útil obtenida a través de las herramientas de investigación mencionadas anteriormente con el fin de proceder al análisis. ¿Sí? De cierta manera, la información que yo recolecte me va a servir para proceder a un análisis. No quiere decir que yo únicamente con la información que obtengo voy a decir, Juanito me dijo que sí, Pedrito me dijo que no y punto final. Eso no es un correcto análisis de los datos que yo estoy recolectando. Un correcto análisis a mí me va a permitir obtener algo nuevo. De igual manera, lo que anteriormente personas o investigadores han propuesto para un proyecto, han investigado, no va a ser lo mismo de la investigación o de las propuestas que yo estoy obteniendo en mi actualidad. Una persona que realizó una investigación la semana pasada ya no es tan favorable que me sirva para mi investigación en este momento. ¿Por qué? Porque yo quiero buscar una solución, pero a la problemática de mi contexto. Las investigaciones constantemente están realizándose todos los días. Hay investigaciones que se tardan años en tener una solución o en buscar un producto final a cualquier situación de las cuales se esté realizando la investigación, porque requiere de que toda la investigación, de que todos los elementos estén adaptados al contexto temporal de las sociedades, ¿ya? De igual manera es importante porque la recolección de estos datos permite conocer o medir las actitudes y preferencias del público, ¿sí? El público es lo que a mí más me importa, porque van a ser los que me van a dar el dinero, los que me van a comprar, los que van a, de cierta manera, a recomendarme si es que les gusta mi producto, a recomendarme si es que ven que les estoy ofreciendo un buen servicio. Son ellos la base total de mi emprendimiento. Si es que yo quiero proponer algo innovador, es para que yo pueda tener más ingresos económicos. ¿Cuál es la finalidad de yo crear un emprendimiento? La finalidad de yo proponerme un emprendimiento siempre va a ser el obtener un rédito económico. Generalmente hay personas que también deciden crearlo sin una finalidad económica porque existen emprendimientos dedicados netamente al ámbito social. Pero la mayoría de personas buscan o necesitan un ingreso económico. Y mientras mejor sea mi emprendimiento, mientras mejores sean los servicios, los productos que yo voy a proponer, entonces mejor va a ser el producto que yo voy a obtener, el resultado, perdón, que yo voy a obtener de mi negocio, ¿sí? Que la gente hable de mi negocio, lógicamente positivamente, va a ser lo mejor para desarrollar mi emprendimiento. Es decir, saber cuál es la percepción permanente y evolutiva con respecto a un objeto o fenómeno. Esta parte es importante, nos dice percepción permanente y evolutiva. ¿Qué quiere decir? ¿Qué idea preconcebida o qué forma de pensar tiene la gente en el transcurso de un largo tiempo sobre un negocio? Y a lo mejor en el ámbito evolutivo, ¿qué espera que suceda más adelante? ¿Sí? Por ejemplo, las personas que conocen, qué sé yo, el negocio de las salchipapas, ¿ya? Saben cómo se realiza, saben que es un negocio que sí da dinero generalmente, que tiene un buen recibimiento por parte de la clientela. Pero ¿qué sucede? Existen personas que a lo mejor a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, necesitan algo más. Sí, es como que ya se cansan a veces del mismo, a lo mejor de la misma sazón, del mismo servicio. ¿Qué sucede? Aquí ya es el deber del emprendedor, tiene el emprendedor el deber de buscar innovarse, ¿sí? De buscar crear algo nuevo. Por ejemplo, en nuestra ciudad, el referente más grande que tenemos es el Corcel Negro. ¿Qué sucedió? Durante muchísimos años era un pequeño local que ofrecía un mismo servicio y tenía buena aceptación por parte de la ciudadanía, pero no llegaba a tanto como de esperar mucho del negocio. ¿Qué sucedió? Tuvieron que adaptarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de pensar de la sociedad.
se renovaron en el sentido de que empezaron a ofrecer más tipos de servicios, más alimentos, mejoraron su infraestructura, se ampliaron creando más locales. ¿Y qué sucede? Eso es el correcto participar o la correcta forma de pensar de un emprendedor, ¿sí? El que yo tengo que saber entender cómo desarrollar mi negocio, que yo no me puedo quedar estático. Yo no puedo esperar que mi negocio tenga un plan a futuro. Si es que yo me quedo estático en lo mismo, ni mejoro, ni cambio a lo mejor cosas que tengo que cambiar, no realizo un correcto estudio. Para eso es totalmente la recopilación de datos, porque cuando yo recolecto la información, cuando yo recopilo los datos, es aquí donde yo voy a ver qué forma de pensar tiene la ciudadanía. ¿Qué puedo proponerle de nuevo a la ciudadanía? ¿Sí? ¿Qué mejor voy a hacer de los negocios que ya están propuestos en mi contexto social? De igual manera, para lo que tiene que ver con la recolección de datos, hay que tener en cuenta lo siguiente, una hipótesis y una variable, ¿ya? La hipótesis es una suposición realizada a partir del análisis previo, que se debe someter a pruebas para comprobarla y llegar a una conclusión. Ya, la hipótesis de cierta manera se convierte como en una idea que yo me planteo antes de la investigación, antes del desarrollo de mi emprendimiento y que en el transcurso de la investigación, con la obtención de resultados, con los diferentes lineamientos que pueden proponerse dentro del ámbito investigativo, yo voy a irle dando solución, voy a irle dando forma. ¿Ya? Y voy a ver si es que realmente se comprueba o no se comprueba esta hipótesis. La hipótesis es una idea que yo tengo que saber si es verdadera o es falsa al finalizar mi emprendimiento. Por ejemplo, mi hipótesis es que el negocio de comida rápida da buen ingreso económico en nuestra ciudad. Esa es mi hipótesis. Pero ¿qué sucede si en el transcurso de mi investigación, en el transcurso de mi proyecto, yo voy descubriendo que no, que realmente ya no es un buen negocio, que ya existe mucha competencia, que ya no da los mismos ingresos? ¿Qué estoy haciendo? Estoy comprobando que la hipótesis que yo me planteé no es verdadera. Por otro lado, tenemos una variable. La variable es el factor que puede modificarse al ser aplicado a diferentes individuos cuando se realiza una investigación. Esta es la base fundamental. Yo no puedo esperar obtener una misma respuesta de muchas personas a las cuales yo voy a plantear mi investigación, porque todas las personas pensamos diferente. Cada persona tiene una forma de ver al contexto económico, cada persona a lo mejor le guste un producto que a otra persona no le guste. Sí, por ejemplo, habrá personas que me digan, sí, este negocio es súper bueno, la atención súper buena, la comida súper rica. Y otra persona que me diga que no, que a lo mejor un día le vendieron un alimento malo en descomposición, que no le gusta el servicio. Para ello es una variable. Para yo saber que las cosas pueden inclinarse tanto a una situación como a otra situación, pero tienen que estar enfocadas a cumplir con las necesidades de mi sector investigativo, de mi prospecto investigativo. Los elementos importantes deben ser establecidos con el mayor grado de detalles posible. ¿Cómo? Tenemos aquí una recolección de datos. Nos dice que los datos se recolectan de la muestra seleccionada. Recolectar datos es equivalente a medir. Es decir, medir el grado de que la persona, qué tanta satisfacción tiene con un negocio, qué tan mal se siente en otro negocio. Yo voy a medir diferentes elementos que me voy a proponer en mi investigación. Vamos a ver cuáles son los elementos de la recolección de datos. ¿Qué es lo que vamos a medir? Las fluctuaciones de las variables contenidas en las hipótesis, es decir, qué tantas personas piensan una cosa, qué tantas personas piensan otra cosa, piensan más positivamente, más negativamente. A lo mejor la gente ya está cansada de algún tipo de negocio que yo estoy investigando, que se pueden proponer otras ideas innovadoras. Entonces, ¿qué voy a medir? ¿Cómo varía la situación enfocada a la hipótesis? Recordemos, mi hipótesis era que el negocio de comida rápida en la ciudad da buenos réditos económicos. Y las diferentes variables pueden ser que hay personas que piensan que sí tienen buen ingreso económico, tienen un muy buen ingreso económico, otras personas que a lo mejor no les va bien, no tienen buena clientela. Entonces, las variables que yo voy obteniendo se van adaptando a diferentes elementos
que dan luz y dan vida a mi investigación. ¿Cómo voy a medir esto? Se registran los valores visibles que representan a las variables, como valores que se han ido previamente vinculando con ítems numéricos. ¿Cómo lo voy a medir? Con algún instrumento de medición disponible como cuestionario, escala para medir actitudes, la observación. La escala para medir actitudes es fundamental porque me va a mí a permitir entender la forma en la cual se siente el cliente en cuanto a un producto o a un servicio. ¿Con qué se aplican las técnicas de investigación? Pueden ser autoaplicadas, es decir, individual o grupal, por entrevistas, que sea personal, por teléfono, a través de una red social o por observación directa, que nosotros ya habíamos visto los elementos principales y las herramientas en las cuales se obtiene la información, cómo se utilizan y cómo se proponen también ante la sociedad. Todo esto ya habíamos visto en la anterior clase. De igual manera, ¿cómo se preparan los datos para analizarlos? Las respuestas obtenidas previamente codificadas se transfieren a una matriz de datos y se preparan para su análisis mediante un paquete estadístico para PC, es decir, para la computadora. Yo les decía, chicos, que nosotros es fundamental que estemos actualizados en todo lo posible con nuestro contexto. ¿Por qué? Porque ahora las tecnologías a mí me permiten que si yo recolecté un cierto número de datos, puedo tener el resultado estadístico numérico mucho más fácil que si yo en una hoja de Excel. Pero ¿qué sucede si es que yo tengo que realizar todo esto a mano porque a lo mejor no manejo la tecnología, no entiendo bien cómo se prende una computadora, cómo se maneja la computadora? Estoy yo mismo deteniéndome en el desarrollo de mi proyecto, en el desarrollo de mi investigación para yo poder obtener buenos resultados. Nosotros no podemos pensar en crear un negocio a medias, un negocio que no tenga futuro. Yo tengo que buscar que mi negocio sea próspero, que mi negocio tenga buenas expectativas, que mi negocio sea buen aceptado por la ciudadanía. ¿Sí? De igual manera, uno de los aspectos primordiales dentro de la planeación de la investigación es determinar el tamaño de la muestra. Pero antes es necesario realizar algunos pasos importantes. Yo en la anterior clase les había explicado. La muestra es la parte de igual manera importante de la investigación porque van a ser las personas, el número de personas en las cuales yo voy a proponer mis encuestas, mis entrevistas, la observación como tal, van a ser el grupo de estudios, ¿ya? ¿Qué es la muestra? Es una parte representativa del universo sobre la cual se pueden aplicar herramientas de investigación y adoptar conclusiones con cierto margen de error para toda la población. Sí, ¿por qué nos dice con un cierto margen de error? Porque una cosa sería preguntar individualmente a las personas totales del grupo de estudio, que sería un resultado mucho más preciso. Pero si yo soy un correcto investigador, tengo que saber que el optimizar el tiempo es fundamental. Tengo que saber planificar correctamente el tiempo determinado para cada cosa. Entonces, para ello se ha creado esta importante herramienta conocida como la muestra, que nos permite tener la opinión generalizada de un grupo de personas más grandes. Lógicamente con un margen de error. ¿Por qué? Porque no puedo esperar tener la totalidad de certeza de que todas las personas van a pensar de la misma manera que piensan las personas que me dieron a mí el resultado. ¿Cómo voy a ver los pasos para determinar el tamaño de la muestra estadística? Principalmente la identificación del universo con el mayor grado de detalle. Por otro lado, tenemos la identificación del margen de error que se tolerará en la encuesta. Por ejemplo, de acuerdo a cualquier temática, yo puedo saber que en mi encuesta lo máximo que yo puedo permitir en un margen de error, qué sé yo, es de un 5%, de un 3%, nada más. No puedo tampoco excederme en el margen de error porque también yo necesito que mi investigación, que los resultados de mi investigación sean lo más certeros posible. Entonces, yo me tengo que proponer que mi rango o mi margen de error sea bastante pequeño para yo poder acercarme muchísimo más a la realidad del grupo de estudio que yo estoy proponiendo mi temática. ¿Ya? De igual manera, debemos identificar del nivel de confianza que se desea para la investigación. ¿Cuáles son los errores más comunes en la recolección de datos? Principalmente datos incorrectos o inventados. A veces, a lo mejor, especialmente esto sucede en el ámbito académico.
que a lo mejor, digamos, yo como licenciada les estoy mandando a que me realicen una investigación sobre cualquier situación, sobre cualquier problemática social, sobre cualquier emprendimiento. Y ustedes por cumplir con la tarea van y se inventan la información, crean algo que a lo mejor ni siquiera tiene nada que ver con la problemática, pero ¿qué están haciendo ustedes? Están proponiendo una ideología totalmente errada de lo que tiene que ver con una correcta recopilación de datos. Prácticamente su investigación no va a tener validez porque ustedes están inventando los datos. Por otro lado, las preguntas mal formuladas. Si es que yo no planteo correctamente las preguntas, yo no voy a poder esperar obtener un buen resultado de mi investigación. La anterior clase habíamos visto cómo proponer correctamente unas preguntas, no ser preguntas sugestivas, no incitarle a la población a que responda algo que a lo mejor yo quiero que me respondan, algo que se adapte a lo que yo pienso. Sí, ellos tienen que ser lo más reales posible. ¿Para qué? Para que mi investigación tenga certeza como tal. Por otro lado, el tamaño de la muestra mal seleccionada. Sí, yo tengo que saber que, de acuerdo al número total de personas en las cuales se plantea mi investigación, saber escoger el número adecuado de personas en las cuales de ese pequeño grupo va a ser la voz total del resto de personas. Entonces, que yo elijo a lo mejor de unas 1000 personas de estudio, escojo a unas 5. Es totalmente irrisoria la idea de que yo voy a obtener un buen resultado porque no estamos obteniendo una buena muestra de estudio. De igual manera, la realización de la encuesta en un lugar inadecuado. Yo tengo que darle todas las comodidades y toda la confianza a la persona a la cual voy a encuestarle, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor si es que yo a una persona que está apurada, que está a lo mejor en un mal momento, voy y le pregunto, no me va a responder pensando netamente en lo que yo espero que piense de acuerdo a la problemática, ¿sí? Buscando obtener los resultados que yo necesito para mi investigación. Por otro lado, la ejecución de la investigación a personas con criterios preestablecidos, es decir, que no tengan objetividad en sus respuestas. Tienen que ser personas que me aporten a la investigación, que me den una luz de lo que yo estoy queriendo buscar, de lo que yo estoy queriendo investigar. Pero a lo mejor existen personas que no comparten a lo mejor con la idea de mi problemática de estudio, que ya tienen ideas preconcebidas, es decir, ya tienen una forma muy arraigada de pensar y que es imposible que se abran un poco más, que piensen diferente de lo que piensan y por lógico sus respuestas van a estar enfocadas. Es más o menos como obtener respuestas de alguien a quien yo ya le propongo literales sugestivos. Va a ser lo mismo, que no me sirve de nada la información que me está dando porque ya tiene una idea preconcebida sobre la problemática. Por otro lado, preguntas no contestadas o contestadas ambiguamente. Por eso es lo importante de ser claros. Ustedes veían que en la anterior clase la pregunta decía, como recomendación, escoja solo un literal, porque a veces si nosotros no proponemos este tipo de características en las preguntas, la gente por lo general se puede ir por las ramas, me puede proponer dos respuestas donde yo necesito solamente uno. Por otro lado, también encuestas no contestadas y consideradas en las conclusiones finales. Por ello es importante saber escoger correctamente al grupo de estudio. Si yo no puedo pensar que las personas que no tienen compromiso o personas que a lo mejor ni siquiera toman en serio mi investigación me propongan un resultado esclarecido de lo que yo quiero investigar. De igual manera, es importante el saber proponer ya un informe de la investigación de campo. Ojo, dentro del proyecto grande que yo estoy realizando, realizo otro proyecto pequeñito que es el obtener información, recolectar información, realizar la tabulación. ¿Para qué? Para que todo lo que yo recolecté sea propuesto ya como un informe final en mi proyecto investigativo. En este caso, el informe de la investigación de campo. La presentación de los datos obtenidos debe realizarse de la manera más concreta, ¿sí? Y precisa posible mediante un informe. Este informe debe contener un resumen ejecutivo, el objetivo de la investigación, los antecedentes del emprendimiento, cómo se diseñó la encuesta, cómo se la aplicó, el tamaño de la muestra, un resumen de los datos investigados, las conclusiones y recomendaciones de la investigación y todos los anexos que se consideren necesarios. Por otro lado, también el informe puede ser presentado en forma oral o escrita, pero la más importante es que sea completo, objetivo y efectivo. Antes del desarrollo integral del informe,